entonados en las casas también, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor, a través de los cánticos. Habla en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, que tu palabra sea el alimento que hemos buscado, Señor amado, en este día para crecimiento y fortaleza de nuestra vida espiritual. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te agradezco por este día, por esta oportunidad que nos has dado de estar, Señor amado, compartiendo esta palabra, Señor. Yo te agradezco por todo hasta aquí y bendiga a todas las personas que nos están acompañando, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Es bueno recordar siempre nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales. Es bueno también compartir la palabra del Señor, contar las experiencias, sabiendo que la presencia del Señor siempre nos acompaña, nos guía, y estamos siempre pidiendo a Dios en oración. No dejamos de orar, no dejamos de clamar, de pedir a Dios respuesta para todas las cosas que están aconteciendo, sobre todo creyendo, teniendo fe y creyendo que nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra familia está en las manos de Dios, porque Dios es quien sustenta todo lo que tenemos, todo lo que somos. Por la misericordia de Dios nosotros vivimos, subsistimos, vivimos para Él, como nos enseña el apóstol Pablo. Vivimos para Él, vivimos para honrarle, para glorificarle, porque somos de Él, hemos venido de Él y somos de Él. Entonces, gracias a Dios por este día que Dios nos ha concedido para poder compartir su palabra, para estar en comunión con Él. Gracias al Señor. Yo quiero pedir a nuestro hermano Alejandro, que siempre está acompañándonos, para cantar unos himnos al Señor con los hermanos que nos acompañan. Gracias al Señor. Que el Señor bendiga grandemente. Vamos a cantar himnos, vamos a alabar al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a cantar. Vamos a empezar con el 163. Himno 163. Gloria a Jesús. En busca de obreros. La mies es mucha, obreros son pocos. Rogad pues al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor.
desde su gloria al mundo hablar de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Aleluya, gloria al Señor. Canto aleluya a mi Rey. Gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Plena paz y santo gozo tengo en ti, mi buen Jesús, pues tu sangre derramaste en la cruz. Yo en ti confío siempre y yo vivo en la luz. Voy cantando aleluya a mi Rey. Oh, gloria a mi Cristo, pues es digno de loor. Es mi Rey, mi buen pastor y mi Señor. Cuando los ángeles le alaban, yo también le alabaré. Voy cantando aleluya a mi Rey. El amor de Jesucristo es muy grande para mí, pues su gracia me llenó de amor sin fin. Mi Jesús fue para el cielo, mas un día le veré. Voy cantando aleluya a mi Rey. Oh, gloria a mi Cristo, pues es digno de loor. Es mi Rey, mi buen pastor y mi Señor. A los ángeles le alaban, yo también le alabaré. Voy cantando aleluya a mi Rey. Este mundo no desea al glorioso Salvador, no sabiendo agradecer su grande amor. Estoy gozando los favores en la grey. Voy cantando aleluya a mi Rey. Oh, gloria a mi Cristo, pues es digno de loor. Es mi Rey, mi buen pastor y mi Señor. A los ángeles le alaban, yo también le alabaré. Voy cantando aleluya a mi Rey. Oh, gloria a mi Cristo, pues es digno de loor. Es mi Rey, mi buen pastor y mi Señor. A los ángeles le alaban, yo también le alabaré. Voy cantando aleluya a mi Rey. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de
Gloria al Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. De alguien que me transformó, que me cambió. Gloria a Jesús. Estamos en ese proceso de la transformación hasta llegar a la altura de ser igual que nuestro Señor Jesucristo. No somos perfectos, pero estamos luchando, estamos batallando. Gloria a Jesús. Estamos luchando contra el mundo. Gloria al Señor, contra la carne, contra nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso quiero cantar esta linda canción, Aleluya. 92. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de Aleluya. Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción
cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Aleluya, gloria a Jesús. Que el Señor bendiga, hermanos. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor y quiero compartir en esta noche el tema del bautismo que el Señor Jesús nos ha dejado para que podamos nosotros cumplir. Aquí en el libro de Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 28, versículo 19, vamos a leer con toda reverencia la palabra del Señor. Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Los que nos pueden acompañar con esta palabra, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor nuestro Dios, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia en oración, para que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, para que nos des entendimiento, sabiduría, discernimiento de las cosas, Señor, que debemos hacer y las cosas que hacemos para ti, Señor. Yo te agradezco, Padre Celestial, por esta oportunidad, y tú conoces el corazón de cada una de las personas que nos acompañan, que nos están oyendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables en nuestros corazones, que aprendamos a entender y a valorar, Señor, el significado del bautismo que tú has dejado, Padre Celestial. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Una de las cosas interesantes en la Sagrada Escritura, después que hemos conocido al Señor y Salvador Jesucristo, después que hemos aceptado a Él como Señor y Salvador, el Señor ha colocado un mandamiento. No hay una opción para escoger. Yo quiero ser cristiano, quiero pertenecer a una iglesia, pero no me quiero bautizar. No hay una opción de querer o no querer bautizar. La palabra nos está diciendo, el Señor Jesús había dejado que debemos bautizar a todos los que creyesen. Este acto, el cual nos identifica con Él, nos hace parte de la iglesia, y es necesario tener la experiencia completa de la salvación, que es el bautismo, que es un pacto con el Señor acerca de la iglesia, de haber conocido al Señor.
Cuando las personas quieren caminar en la iglesia o en el Evangelio de la manera que ellos piensan que debe ser, pero no es como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Algunas veces se ha formado un evangelio extraño, un evangelio diferente, escogiendo algunas partes de la Biblia para poder caminar en una vida supuestamente religiosa sin cumplir realmente con la palabra del Señor. Entonces nosotros sabemos, amados hermanos, que necesitamos cumplir esta palabra y necesitamos saber qué significa el bautismo en agua. Antes hacíamos de esta manera muy simple. Si alguna persona quiere ser miembro de la iglesia y desea bautizarse, simplemente era bautizado. Por eso es que muchas personas no han permanecido. Claro que no hay una norma así en la Biblia, en la cual nosotros tengamos que preparar a los creyentes en unas clases de discipulado para enseñarles qué es el bautismo y qué significa el bautismo. Es necesario hacerlo esto. Entonces, por eso es que muchas personas que se han bautizado sin ninguna orientación, se bautizan y se van, no saben qué significa el bautismo. Por eso es necesario saber qué significa el bautismo, para qué es el bautismo. Cuando el Señor Jesús está diciendo aquí, hacer discípulos, para ser discípulo tiene que ser bautizados. ¿Y bautizándose en nombre de quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre cuando el pastor, el obrero que bautiza en la iglesia pregunta, ¿ya quieres servirle todos los días de tu vida? ¿Quieres buscar la presencia de Dios? Y delante de este público, si confiesas al Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es sumergido en el agua. Entonces es algo que hemos colocado, ¿no?, desde el inicio, que es lo que el Señor había mandado para que nosotros podamos cumplir con este mandamiento. Enseñando, dice la palabra, enseñando que guarden las cosas. Por eso es que nosotros damos unas enseñanzas de discipulado, de nuevos convertidos, porque la Biblia dice enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor dice que estaría con nosotros todos los días. Vamos a abrir también el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Dice así la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, para bautizar hay que arrepentirse. Primero, ¿arrepentirse de qué? Arrepentirse de la vida pasada, de los errores cometidos, del pecado, de la vida mala. Arrepentirse quiere decir decidir cambiar de actitud, cambiar de manera de ser, entregar al Señor todas estas dificultades, todos estos conflictos, todos estos pecados. El arrepentimiento significa esto, dejarlo en las manos de Dios, sabiendo que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, por nuestra vida pasada, nuestra manera vana de vivir. Cuando la palabra dice, Pedro le dijo a la gente que estaba predicando, arrepentíos. Arrepentirse quiere decir dejar de hacer las cosas que hacían antes, las cosas pasadas. Y el siguiente paso, bautizarse en el nombre de Jesucristo, que es el complemento del perdón de los pecados. Este bautismo viene enseguida el don del Espíritu Santo.
cuando damos el estudio del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo nos guía desde el momento que hemos decidido aceptarle al Señor. Pero el asunto del bautismo del Espíritu Santo ya es un tema ya más profundo, ¿no? Con relación a las personas que hemos tenido la experiencia, que tenemos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, en la cual ya no se habla mucho, ya no se toca estos temas, que es un poco difícil y complicado. Pero para muchos es complicado, para otros es tan simple, solo entregarse al Señor Jesucristo y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí el asunto es que para completar el perdón de los pecados es el bautismo en agua. Primero el arrepentimiento y enseguida el bautismo en agua. Es lo que el Señor está mandando que nosotros debemos cumplir. Y también cuando recordamos en la iglesia antigua, la iglesia primitiva, muchas personas creían en el Señor, muchas personas se arrepentían, aceptaban al Señor y eran bautizados. Mismo antes del Señor Jesucristo iniciar su ministerio, Juan el Bautista predicaba y decía: arrepiéntense de sus malos caminos, arrepiéntense de la manera que viven y bautícense. Este bautismo fue dado por el Espíritu Santo a Juan, y Juan bautizaba en el río Jordán a todas las personas que venían. Para todas las personas era algo novedoso, ¿no? Ver a un hombre de ropas simples, a un montañés, ¿no? Vestido de cuero de cabra y con un cinturón, y estando predicando: arrepiéntanse, arrepiéntanse, pidan perdón a Dios, arrepiéntanse para que la ira de Dios no venga sobre ustedes, arrepiéntanse. Y las personas aceptaban. No había esto en la ley, no había en el Antiguo Testamento acerca de sumergirse en el agua. Y Juan el Bautista comenzó a hacer esto, hasta que Juan el Bautista habló de Jesús. Dijo: yo bautizo solamente con agua, pero hay otro mayor que yo, hay otro mejor que yo, que Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista hablaba de Jesús. Sabía que Jesús vendría, sabía que Jesús estaba preparando, él estaba preparando el camino para el Señor Jesús. Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento. Las personas se bautizaban. Mucha gente se ha bautizado. Y cuando Jesús vino, de igual manera Jesús le dice: he venido para ser bautizado. Y las personas no lo conocían, no sabían quién era Jesús. Los que lo conocían, pues lo conocían como el hijo del carpintero José. Entonces Juan Bautista lo reconoce y le dice: ¿tú vienes para que yo te bautice? Tú más bien debías bautizarme a mí. ¿Y qué pecado había cometido Jesús? Si no había cometido ningún pecado y era necesario bautizarse, porque el bautismo es para arrepentimiento de los pecados. Y Juan le dice: no, tú debías bautizarme. Y Jesús le dice: mira, tienes que bautizarme porque tenemos que cumplir. Ya quiere decir, mira, el mismo Jesús que no tenía pecado se bautizó en agua. Y Jesús estaba cumpliendo lo que ya el Señor había mandado a Juan antes. Y Juan no se negó y Jesús entró al agua y fue bautizado por Juan. Después que salió del agua, vino el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y posó encima del Señor Jesús. Y las personas oyeron la voz del Señor que decía: este es mi Hijo amado. Las personas no vieron a nadie, solo escucharon la voz. ¿De dónde vendrá esa voz? Escucharon la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, en cumplimiento a la palabra de Dios, cuando Pedro enseñaba y predicaba en el libro de Hechos capítulo 2, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos y para cuantos en el Señor llamare. Bendito sea el nombre del Señor.
También vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo nos enseña acerca de el bautismo, el significado del bautismo, en Romanos capítulo 6, versículo 3, y dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor vuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gracias al Señor. Dice, no sabéis, o no es más claro, no entendéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido bautizados también con su muerte. Eso es lo que el versículo está diciendo. Si hay personas que no han entendido qué significa el bautismo, es el sepultamiento en el agua, es algo simbólico, sepultamiento en el agua, porque el Señor, del momento que nos hemos entregado a Él, la sangre de Jesús hace el efecto para ser perdonados nuestros pecados. Cuando somos perdonados nuestros pecados, habiendo hecho efecto en la sangre de Jesús, entonces el bautismo ya es el sepultamiento, el bautismo público ya es el sepultamiento de la vida antigua, de la vida pasada, el sepultamiento y el levantamiento, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir, hasta el día del bautismo, todas las cosas pasadas, las cosas que creíamos, las supersticiones, las creencias, la vida religiosa, el pecado, la maldad, la concupiscencia, ahí murió juntamente en el agua. Y es algo simbólico. Cuando somos levantados después de haber sido sumergidos, vamos a vivir en una vida nueva. ¿Cómo es esa vida nueva? Es basada únicamente en la palabra de Dios. Hacemos todo lo que hacíamos antes. Trabajamos, comemos, viajamos, compramos, vendemos, cocinamos, dormimos, vivimos nuestra vida familiar. No cambia nada de lo que nos rodea, pero sí cambia nuestras actitudes, cambia nuestra manera de pensar. Queda sepultado en el bautismo todas las cosas del viejo hombre. Ya no hay más lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ya ahora es una vida diferente. Nosotros tenemos que vivir esta vida en vida nueva, porque
En el versículo 5 nos está enseñando: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Muchas personas que se han bautizado vuelven a cometer pecados, vuelven a cometer errores. Pero la Biblia nos enseña que nosotros ya no servimos al pecado, ya no sirvamos al pecado, que ya no seamos instrumentos del pecado. Antes del bautismo, pues no conocíamos y no sabíamos. Ahora que ya sabemos y ya conocemos, pues debemos vivir esta vida nueva. La vida nueva es de igual manera vivir en familia, vivir viajando, comprando, trabajando, pero con una mente diferente, con una visión diferente. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras reacciones son totalmente diferentes porque es una vida nueva. ¿Quién hace esto? Esto hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque le hemos dado lugar a Él. La presencia de Dios en nuestra vida hace que esas cosas pasadas del viejo hombre queden en el pasado. Por supuesto que no quedarán en el olvido total, pero ya no hay más el deseo de participar, ya no hay más el deseo de estar en comunión con ellos, ya no hay más el deseo, ni siquiera el deseo de participar de esto, porque algunas veces hemos oído hablar a algún hermano, una vez un hermano, un señor ya, me dijo: pastor, creo que a mí me falta un poco más de conversión, me falta un poco más de oración, porque el otro día cuando venía a la iglesia, pasé cerca de un bar, de un restaurante, un bar, y en la parte de afuera, en una sombrilla, había unos ex compañeros de cerveza. Ellos estaban ahí sentados en una mesa. Cuando de pronto pasé con mi Biblia por ahí, me dijeron: acércate, ¿cómo estás? Ya no te juntas con nosotros, ahora te has vuelto un religioso. Yo le dije: sí, estoy yendo a la iglesia. Y ellos me dijeron: pruébate un vasito, pruébate un vasito. Yo le dije: no, ya no puedo tomar, yo ahora soy cristiano, soy evangélico. No, pero un vasito no te hace daño, no te va a hacer mal. El hermano contándome esto, ¿no? Me dice: ya no te va a hacer mal. Toma, date un vasito nomás. Entonces, yo la verdad, pastor, me dice: ¿por qué le comento esto? ¿Por qué pienso que debo cambiar mi actitud? Porque yo veía el color de la cerveza y veía la espuma cuando ellos servían y me daba ganas de agarrar. Por un poquito casi agarro. ¿Por qué? Porque aún yo tenía deseo. Tenía ganas aún y casi yo levanté el vaso cuando me invitaron insistentemente. Pero no lo hice, estoy acá, he venido a la iglesia. Ese día mismo él me comentó, me dijo: estoy acá, y yo me doy cuenta que en realidad todavía queda parte del viejo hombre. Yo digo, este hermano ha sido muy sincero en venir ese mismo día a hablar conmigo y a comentarme su situación y decirme: pastor, yo necesito orar más, necesito estar en más comunión, quiero buscar cada día más y más la presencia del Señor. Entonces yo pude entender, si él ha sido sincero, cuántas personas que no son sinceras han caído, ¿no?, en la tentación, han caído en el pecado, recordando la vida antigua, la vida pasada. Sabiendo que nosotros a partir del bautismo ya no podemos vivir esta vida pasada. Debemos permanecer viviendo una vida nueva. Hay varios ejemplos de vivir una vida nueva. Antes creíamos en nuestra vida religiosa anterior. Ya una cosa es vivir una vida religiosa y otra cosa es haber conocido la palabra del Señor. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, hemos sido bautizados, hemos sido transformados a una nueva manera de vivir, las cosas viejas ya no cuentan, las cosas antiguas ya no cuentan, ya no se ve.
Ya no somos participantes de ello. Algunas veces habíamos comentado acerca de nuestra manera pasada. Estamos comentando y enseñando acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua, que significa el sepultamiento del viejo hombre con las viejas costumbres, con las viejas manías, las viejas formas de ser, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Este bautismo en agua, en la cual el mismo Señor Jesús dio ejemplo para que nosotros andemos, el mismo Señor Jesús ha instruido para que nosotros podamos vivir como creyentes, como siervos fieles, hijos de Dios, y también para que ya no andemos siendo como instrumentos del maligno. Estamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ya no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la contradicción al mandamiento de la palabra de Dios, la contradicción a las leyes, a las normas, los preceptos de la Sagrada Escritura que Dios ha dejado, primero al pueblo de Israel y segundo a nosotros que somos cristianos, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El ejemplo de morir al pecado, por ejemplo, son las que eran antes nuestras supersticiones, nuestras creencias. Yo sé que el mundo increíblemente vive basado en supersticiones, y supersticiones terribles, y vive basado creyendo en esto. Y algo que a algunos cristianos es difícil de soltar o dejar de practicar. Algunas veces me quedo sorprendido que algunas personas continúan creyendo en esto. Voy a colocar algunos ejemplos simples. Personas que creen que mirándose en un espejo roto les va a ir mal ese día. O personas que creen que comprando sal de noche o agujas de noche les va a ir también mal, les trae mala suerte. O personas que no quieren pasar debajo de una escalera, que debajo de la escalera también pueden ser accidentados o les puede ir mal. Personas que no permiten que se cruce un gato negro en el camino porque les va a ir mal también ese día. Pobrecito el gatito de haber nacido negro, ¿no? Si fuese un gato blanco no había ningún problema, pero como es negro ya tiene mala suerte. Entonces, estas supersticiones, estas creencias que vivíamos antes en nuestra vida antigua, cuando somos bautizados, mueren ahí. Ese es el significado del bautismo en agua. Acaba, termina todo lo que creíamos, todo lo que pensábamos, las cosas que hablábamos, las palabras que hablábamos, las ofensas, las groserías, las malas palabras, los malos pensamientos, los malos deseos. En el bautismo en agua termina, acabó. Pero ¿por qué algunas personas continúan, después de haber sido bautizadas en agua, permanecen en esa situación, en esa dificultad? La Biblia nos está enseñando, por eso de esta manera, que nosotros ya no podemos vivir esa vida sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo en el símbolo del bautismo en agua. El sepultamiento dentro del agua, y cuando somos levantados, la resurrección es algo simbólico, porque el agua, no quedan los pecados en el agua. Algunas personas dicen que está mal bautizarse en un pozo, tiene que ser en río para que los pecados sean llevados por el río. Hermanos, eso no existe en la Biblia, es algo simbólico. La Biblia dice en agua, no dice si debe ser estancada, porque hay muchas personas, inclusive eso lo toman como superstición. Algunas veces alguien ha comentado, imagínate, ese pozo estará lleno de pecados. O entonces ya estamos cayendo en una secta, en un error, porque el agua no limpia los pecados. ¿Quién limpia los pecados? La sangre de Jesús limpia los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. No es el agua. El agua es un símbolo en la cual nosotros obedecemos y lo hacemos público, nuestro bautismo,
y lo hacemos en nuestra declaración de fe públicamente cuando nosotros decidimos bautizarnos en agua, para pertenecer a una iglesia, no a una religión, para pertenecer a una iglesia y vivir en una vida transformada, en una vida nueva, como dice el versículo 16. Porque si nosotros no cumplimos esta palabra, pues vamos a vivir una vida religiosa. Y al Señor no le agrada religiosos. ¿Qué es aquel religioso? Aquel que está en la iglesia todas las veces, aquel que se reúne, que lee la Biblia, pero vive mintiendo, robando, engañando, teniendo deseos malos, siempre imaginándose cosas de sí mismo para sí, para agradarse a sí mismo, sea agarrar cosas que no le pertenecen, sea engañar a las personas, cómo obtener un poco más de ganancia. Son cosas del mal, son cosas del viejo hombre, son cosas del pasado, en la cual cuando un creyente ha decidido bautizarse para vivir una vida nueva, una vida con el Señor, entonces ya es de diferente manera, sabiendo que hemos sido crucificados con el Señor Jesucristo a través del bautismo en el agua. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiere decir que ya no hay más pecado. Algunas personas piensan así. Yo he cometido un error hace 10 años atrás. ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios me ha limpiado? Porque cada vez que me acuerdo me duele mi corazón. Hermano, ¿sabe qué hacemos? Dice la Biblia, ¿sabe qué hacemos con esto? Es que despreciamos la sangre de Jesús. Despreciamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando hemos pedido perdón a Dios y nos hemos apartado del pecado, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, de nuestra manera vana de vivir. Hemos sido perdonados. Creemos en el perdón de Dios. Creemos que Dios ha hecho este sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados. Por eso el versículo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquel que ha muerto en el bautismo con su vida pasada ha sido justificado del pecado. ¿Qué cosa es justificado? Justificado es perdonado, es absuelto, o sea, no es culpable de aquello que ha cometido. Como ya habíamos hablado en un estudio anterior, en Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una vez. Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido. Algunas religiones o algunas creencias colocan que el hombre nace, muere y vuelve a nacer en otra generación, o vuelve a nacer, por ejemplo, los hinduistas dicen que el alma del hombre nace, muere y cuando muere se va a un animal, se encarna en un animal, hasta en un insecto. Por eso es que ellos no matan insectos, porque dice puede estar el alma de la abuelita, debe estar ahí en ese insecto, en esa cucaracha, en esa mariposa. Por eso es que ellos creen en esa cosa. Eso es creencia, eso es superstición. Hebreos 9:27 dice bien claro, está establecido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es dar cuentas a Dios un día de esta única vida que Dios nos ha dado. Solo Dios nos ha dado una oportunidad y una vida en esta vida y en esta tierra, y después de esto daremos cuenta a Dios de esta única vida que Dios nos ha dado. Ahora, ¿de qué forma? Miren lo que dice el versículo 7. Justificados. Dice, todo lo que hacemos aquí daremos cuenta. Por ejemplo, una persona que ha muerto en pecado, cuando se presente aquel día delante de Dios, el pecado no se ve, pero la persona sabe qué cosa ha hecho. Todo lo malo que ha hecho en su vida, por más que se haya olvidado, pero Dios no se olvida, Dios lo mira. Dice la palabra del Señor y en Apocalipsis está explicando más claro así, que cuando esta persona venga delante de Dios para ser juzgado, Dios lo va a mirar cargado de todos los pecados que ha hecho. Y esta persona será culpable de todos los pecados que él ha cometido. No habrá alternativa, no habrá solución, ya no habrá cómo
pedir perdón, pedir misericordia, reclamar, porque en vida es que nosotros alcanzamos la salvación a través del Señor Jesucristo. Esta persona en pecado será culpable de todos sus pecados, sus errores que ha cometido en esta única vida. La palabra justificados, ¿qué quiere decir? Que si esta persona, antes de morir, ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo ha hecho su Señor y su Salvador, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada hace 2000 años atrás, tiene efecto hasta el día de hoy para perdonar pecados, porque creemos en esta palabra. Esta persona, si ha sido limpiada en la sangre de Jesús, en aquel día, cuando se presente delante de Dios, ¿sabe cómo va a aparecer esa persona? Esa persona va a aparecer delante de Dios limpia. Eso es justificado, perdonado, limpio. Inclusive, el apóstol Juan está explicando de esta manera: cuando aparezca esa persona delante de Dios, esa persona va a aparecer limpia, inclusive como si nunca hubiera cometido pecado. Porque el Señor habla de los pecados. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Quiere decir, ¿cuánto está lejos el este del oeste? Así Dios hizo alejar nuestros pecados. Lejos. La Biblia dice que Dios los hunde en el mar del olvido. Dios dice: nunca más me acordaré de tus pecados, de tus rebeliones, de tus iniquidades. Dios no se acuerda jamás. Nosotros nos recordamos. Nosotros decimos: ¿me habrá perdonado? ¿Será que Dios me ha perdonado este pecado? Mira, yo he cometido este pecado en aquella época, en aquella fecha. No, la Biblia dice: el Señor Jesús nos ha perdonado a partir del momento que hemos reconocido a Él como Señor y Salvador y le hemos pedido perdón. ¿Y sabe qué viene después de este pedido de perdón? Viene alegría, viene paz, viene seguridad, viene la alegría de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto, quiere decir el que ha muerto con el Señor, con la vida pasada, la vida antigua en el bautismo, ha sido justificado del pecado. Quiere decir, después de haber sido perdonados, si el Señor nos lleva ahora y un día estaremos allá en la presencia de Dios, Dios nos va a mirar limpios. Inclusive va a mandar a abrir los libros. Busca su nombre. Su nombre, sí, fulano de tal. El ángel dirá: Señor, aquí está su nombre. Y el Señor, ¿qué dirá? Bienvenido, siervo fiel. En lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Hermano, qué alegría, qué gozo será recibir, escuchar mi nombre y yo ser separado para entrar a la mansión celestial. Pero qué triste será de aquella persona religiosa que sea bautizado, que continúa con sus supersticiones, con sus creencias, continúa con su pecado y se hace de cristiano, se hace de hermano creyente, fiel, y dice: yo soy siervo de Dios, ora, profetiza, hace milagros, es utilizado para hacer milagros, utilizando el nombre de Jesús. El Señor Jesús dice: en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Qué les dirá el Señor? No los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas que utilizaron el nombre de Jesús, solo viviendo la hipocresía, no viviendo el evangelio real y verdadero después del bautismo. En aquel día el Señor mira: ninguna cosa escondida, oculta, que para nosotros es oculta, ninguna cosa quedará escondida delante de la presencia de Dios. Aquel día se verá todo lo que nosotros hemos hecho. Y de acuerdo a eso nosotros seremos recompensados. De acuerdo a eso nosotros seremos juzgados. Por eso la palabra del Señor dice: justificados en Jesús de todas las cosas, cuando nosotros hemos aceptado a Él de todo corazón. El versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, ¿qué vamos a creer? Que viviremos también allá en la mansión celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Como habíamos hablado esto en otro estudio, Jesús ha muerto y ha resucitado
Y el cuerpo que ha resucitado es el cuerpo glorificado, el cuerpo glorioso, el cuerpo que no envejece, el cuerpo que no se enferma y el cuerpo que jamás muere. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo increíble, ¿verdad? Parece fantasioso, pero es algo real, es algo verdadero, porque está acá escrito en la Sagrada Escritura. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. La muerte ya no tiene autoridad sobre Jesús, ya no hay cómo. Él es el Señor, Él es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. En aquel tiempo la filosofía de los griegos, Platón, Aristóteles y tantos filósofos que buscaban la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde venimos? Inclusive los materialistas el día de hoy, los que no creen en Dios, no saben de dónde han venido, no saben por qué han venido a esta tierra, el hombre por qué está en esta tierra y no saben para dónde van. Pero la Biblia nos enseña de dónde hemos venido. ¿Usted creerá o no creerá en esta palabra? Dice, nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros sabemos a qué hemos venido a esta tierra y nosotros sabemos a dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Si creemos en esta palabra, por más que nos digan ignorantes, por más que nos digan locos, pero un día nosotros vamos a ser aclarados mejor. Todos los seres humanos, de todas las épocas, de todas las edades, entenderán un día de dónde hemos venido, para qué hemos venido y hacia dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10, porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el pecado ya no tiene efecto en nuestras vidas, ahora vivimos para el Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano tiene que hacer esa pregunta, ¿soy muerto para el pecado o todavía vivo para el pecado o vivo en el pecado? Debo ser muerto en el pecado. Quiere decir, el pecado ya no existe para mí. Voy a luchar para no vivir esa vida. Voy a luchar para que no revive el hombre viejo, para que no me recuerde las supersticiones, las creencias, la manera de pensar. A veces el hombre es tentado por esto, ¿no? Hay personas que increíblemente creen en los horóscopos. Los horóscopos son supersticiones. Una vez yo estaba caminando, encontré a una hermana de la iglesia, leyendo un periódico, y me acerqué por atrás y yo no sabía que estaba leyendo, ¿no? Entonces le iba a saludar, y yo vi a la hermana que estaba leyendo la página de horóscopos. Entonces yo le dije, hermana, dice, ay pastor, dice, ¿qué estás leyendo? Le dije. Me dice, pastor, pero yo no creo esas cosas, yo solo leo por leer. ¿Ah, sí? Le dije. Sí, yo leo por leer nomás, pastor. A ver, ¿de qué signo es usted? Me dijo. ¿Qué? Le dije. No sé de qué signo seré yo, le dije. Pero yo no creo en esas cosas. Pero pastor, yo no creo, me dice. ¿Pero por qué lees? No, pastor, qué mal que usted me ha encontrado ahora, porque yo nunca leo eso, me dice. Pero justo lo he encontrado, y yo ¿cómo voy a saber si ella lee otras veces o no? Hay personas así. El cristiano que se ha convertido al Señor Jesucristo, su vida es basada en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hago lo que quiero. O sea, la vida pasada, la vida antigua, la vida anterior, se ha acabado. Esto es lo que hace el bautismo en agua. Y hay que permanecer con esa vida nueva que el Señor ha colocado para que nosotros podamos ser bendecidos por el Señor. El versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que no viva en nosotros el pecado. Somos mortales, somos expuestos al pecado, a la perdición, expuestos a la muerte. Dice, ya no vivamos más el pecado. Ya en nuestro cuerpo mortal podemos vivir en la presencia de Dios, para que ya no obedezcamos a las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo del mal, el deseo desenfrenado del mal.
La persona que no conoce el Evangelio, la palabra de Dios, pues vive deseando todo el tiempo mal. Por eso en la Biblia el Señor Jesús dice, como en el tiempo de Noé, así será mi venida. En el tiempo de Noé, los hombres pensaban solamente lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Todo el tiempo pensaban lo malo. ¿Ya? El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No seamos instrumentos al pecado. Hay personas que se prestan para instrumentos, ser instrumentos del mal. ¿Pero de qué manera? El chisme, la mentira, la murmuración, la calumnia, el robo, se vuelven instrumentos del mal, se vuelven instrumentos del pecado. Ya no debemos ser instrumentos, sino presentarnos delante de Dios nosotros mismos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos delante de Dios, instrumentos de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12 dice así la palabra del Señor. Sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe qué quiere decir esto? Como ya habíamos dicho, en aquel día van a aparecer el acta, dice, va a aparecer una relación. Yo pienso y me imagino, creo que es así, una relación de todas las cosas que hemos hecho. Todas las cosas. Cuando en realidad el diablo, en Apocalipsis dice que el diablo nos acusa todos los días. ¿Por qué oras? ¿Para qué oras? Si tú eres un pecador, Dios no te escucha. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? Dios no te escucha. Por gusto estás haciendo eso. Mira, si has cometido esto, mira, ayer has cometido esto, la semana pasada has hecho esto, has cometido este pecado, hoy día mismo has cometido esto. ¿Sabe quién hace eso? Eso es el diablo. Él nos acusa día y noche. Ya, él así como le acusaba a Job. Mira, ¿sabes por qué te glorifica él? ¿Sabes por qué te adora, te alaba? Porque le das todo. A ver, quítale. A ver, quítale, vas a ver cómo te blasfema, cómo te va a maldecir. Pero Dios dio testimonio de Job y le dice, quítale, te doy permiso para que le quites, vas a ver cómo es mi siervo Job, íntegro. Él jamás va a blasfemar y jamás va a maldecir. Y fue así, porque Dios conocía perfectamente a este hombre. De igual manera para nosotros, para que nosotros podamos entender, Dios ha anulado ese acta que el diablo tiene contra nosotros para acusarnos de todas las cosas que hacemos. Esto hace el bautismo cuando nosotros decidimos bautizarnos, decidimos ser miembro de la iglesia y bautizarnos, no a una religión, sino a la iglesia del Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos en medio y clavándola en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, también que nos está hablando. Gálatas 2:20, y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Las cosas que yo hacía antes ya no las hago, porque ahora Él está en mí. Lo vivo en la carne, pero ahora vivo por fe, vivo creyendo en Él. Hago todo lo que estoy en esta tierra, trabajando, cocinando, viviendo en familia, viajando, estudiando.
Todas las cosas de mi día a día no han cambiado, pero mis actitudes han cambiado. Mi manera de pensar ha sido diferente. Mi fe es otra. Por más que el mundo me critique, me rechace, me señale, me tilde de cosas que son desagradables para ellos, pero yo glorifico el nombre del Señor. ¿Cómo se ve esto? Se ve en la vida del Espíritu Santo conmigo, en la presencia de Dios en mi vida. Porque hay personas que a veces se olvidan de ser cristianos, como el caso de dos hermanos que no se conocían, de un extremo de la ciudad era uno y del otro extremo, pero era la misma iglesia. De pronto están manejando, andando en la calle y sus carros se rozan en el centro de la ciudad, se chocan así, ¡prax! Se hacen un toquecito. Y se olvidaron que son creyentes y no se conocían. Entonces se bajan del carro y comienzan a discutir, comienzan a hablarse de una manera fuerte, muy dura, de una manera grosera, y de un rato más comienzan a revolcarse en la calle a golpes. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Se han olvidado del Evangelio. Viven una vida religiosa. Y los dos golpeándose en el suelo, uno montado encima del otro, y de pronto una hermanita de la iglesia pasa y le dice, hermano. Y el hermano dice, se asusta y se levanta, y al otro también la hermanita le dice, usted también, hermano. Y le dice, ¿usted es hermano? Si yo soy hermano, usted, si yo también soy hermano. Y los dos se agarran, a la paz del Señor, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Cristo vive en mí? Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Se han olvidado. Ha quedado para atrás. Hay que vivir cada día, cada instante en la presencia de Dios. Hay que estar en la presencia de Dios. Por eso dice el versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo de Dios en toda circunstancia. Hay momentos que el diablo nos tienta, el diablo nos persigue, el diablo nos quiere hacer caer, así como lo tentó a Jesús. Mire, imagínense si a Jesús le han tentado siendo el Hijo de Dios, cuánto mucho más atrevido será contra nosotros que somos hermanos, somos obreros, somos miembros de la iglesia. Vamos a buscar cada día la presencia de Dios, vamos a acercarnos a Dios, vamos a hacer valer el bautismo que hemos hecho en el agua, hacer que tenga validez, que tenga valor para nosotros, que la presencia de Dios vive en nosotros, con nosotros, que las cosas que antes del bautismo hemos hecho ya han quedado para atrás, ya no los hacemos más, inclusive no solo en el bautismo, sino desde el momento que hemos aceptado al Señor Jesucristo. La sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha purificado. Por eso es que nosotros ahora vivimos una vida nueva para honra y gloria del nombre del Señor. No es porque seamos mejores o seamos más hábiles, no. Vivimos en este mundo rodeado de tentaciones y de pecado, pero el Señor Jesús ha dicho, en el libro de Mateo 6, dice, vivimos como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Vamos a hacer una oración, vamos a agradecer a Dios, vamos a pedir a Dios siempre en oración que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él nos guíe, que nosotros no vivamos aquella vida antigua, que vivamos el presente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en la fe que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por este momento y por esta oportunidad que nos has dado de estar compartiendo esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que hables mejor en el corazón de cada uno de mis hermanos, que hables mejor, Señor, en el corazón de tu iglesia. Sea, Señor, nuestras vidas para honrarte, para glorificarte, para alabarte siempre, Señor. Que de nuestros labios salgan, Señor, palabras de verdad, que salgan cánticos, que salga lectura de la palabra, que salga, Señor amado, comunión contigo, Padre, y comunión entre nuestros hermanos, Señor. Que no vengamos a desviarnos, a olvidarnos de tu palabra, a olvidarnos del pacto que hemos hecho contigo, Señor, a través del bautismo, Padre Celestial. Señor amado, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Celestial. Sea nuestra vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Que sea real y verdadera, Señor, tu presencia
en nuestras vidas, Padre. Yo te agradezco por este momento y pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a los obreros, Señor, a los hermanos que nos acompañan. Tu presencia, Señor, permanezca en la vida de cada uno, Señor amado. Yo te doy gracias por todo lo que haces con nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con la iglesia del Señor, y la paz del Señor con todos los hermanos. Amén.